y sea un actor protagónico de este debate dentro de la universidad. Y en realidad debemos felicitarnos porque hay mucha presión para que el tema del aborto no se discuta, no se hable, porque conviene que no se lo visibilice como un problema sociológico y un problema de salud pública. Por lo tanto, aquí, así como la carrera de sociología ha sido protagónico en el no por el estatuto autonómico del gobierno autónomo del Departamento de La Paz, de la misma manera tenemos que prepararnos al debate de los derechos sexuales y reproductivos que se nos viene inmediatamente. No voy a repetir las grandes cosas que han dicho los grupos, solamente señalar que este tema del aborto es complejo y que no solamente es si se utiliza una operación, las jeringas Karma de absorción para poder liberar y regularizar la regla de las mujeres. El problema es más complejo y hubo una moción de que realmente se tiene que incorporar las masculinidades en este trabajo. Si estamos regidos por un sistema patriarcal, lo menos que podemos hacer es que género no se entienda como una cuestión de mujeres. Género también involucra a las masculinidades y por lo tanto, qué bueno, el embarazo no solo es de uno, sino es de dos. El involucramiento de los hombres es crucial para esta arremetida, porque todos tenemos que luchar contra el aborto. Aquí no se trata de si estamos de acuerdo o no estamos con la... ¿Quién está de acuerdo con el aborto? Nadie. Porque el aborto es la última medida que una mujer toma. Lo que nosotros tenemos que hacer es efectivamente llegar a mecanismos de prevención. Entonces, todo este tema está fuertemente enraizado al tema cultural, al tema religioso, y se ha hablado mucho de las posiciones pachamámicas que aterrorizan a las mujeres cuando hay el aborto. Se persigue el aborto en una comunidad porque se aduce de que es causal de granizadas, de sequías y de riadas. Por lo tanto, entonces, no solo es la filosofía judeocristiana o la matriz patriarcal, sino también estas culturas nuestras que son atentatorias. Por otro lado, se ha hablado también de la gran importancia de introducir la dimensión de la sexualidad. Pero cuando se refiere a la dimensión de la sexualidad, va mucho más allá de lo biológico. Y sobre todo el grupo ha encontrado que cuando se dice educación sexual, tendríamos que traducir nosotros, y ese sería un posicionamiento que sugiero, educación para el placer, educación para el derecho del placer sexual, porque este es el nudo gordiano. No es dar educación a los chicos y a las chicas, sino qué hacer pues con el derecho a placer que tienen desde los niñitos y niñitas, jóvenes, adultos y viejos. El tema de la sexualidad engarza fuertemente con el tema del placer. Y una cosa que es tremendamente importante es que la sexualidad está fuertemente vinculada desde las posiciones culturales hegemónicas a la reproducción. Solo se bendice, el juez bendice, los curas bendicen, los pastores bendicen y los colegios bendicen aquella sexualidad que tiene como vertiente y destino final la reproducción. Todo lo que se intercepta al ejercicio de la sexualidad vinculado para las guaguas y para la reproducción es pecado, es violencia, es realmente una alterar el orden establecido. De ahí que, por ejemplo, ¿por qué se persigue la anticoncepción? Porque evidentemente es un óbice para las guaguas. Las diversidades sexuales, hasta esa mal llamada expresión de la masturbación, la homosexualidad, ¿por qué se la combate? Porque interfiere a la reproducción. Entonces lo que tenemos que reivindicar es el sexo placer y no el sexo para la reproducción. Y por lo tanto tenemos que sacar de los confinamientos más escondidos de nuestras mentes, ¿no es verdad?, esa comprensión de que la sexualidad es para las guaguas. Si vivimos la sexualidad es para el placer y excepcionalmente para la reproducción.
Entonces, no quiero repetir lo que más han dicho, me parece muy interesante, el sistema de salud es ineficiente. Si además agregamos la legalización del aborto, decía, es poner una carga al precario sistema de salud. Se nos viene una muy dura, y alguien decía que este camino de hacer que el aborto sea seguro, y solo va a ser seguro cuando sea legal. Entonces, por eso, con mala leche, ¿no?, hemos planteado la pregunta: ¿será posible el aborto seguro y legal en Bolivia? Solo podrá ser seguro cuando es legal. Y lo que algún grupo dijo, y con esto termino, esta legalización, esta despenalización del aborto como derecho de las mujeres y de las parejas es un largo camino a recorrer, porque va a permitir la decodificación fuerte de nuestras culturas, de nuestros atavismos, de nuestras mentalidades prehistóricas respecto al derecho de nuestros cuerpos, el derecho a nuestro placer, el derecho a la sexualidad libre, placentera, y el derecho además a determinar, porque me da la gana, el número de hijos e hijas que yo quiero tener. Nadie puede intervenir. Si hablamos de que este gobierno es un gobierno descolonizador, algún grupo habló de lo primero que tendríamos que pensar es de la descolonización de nuestros cuerpos. Entonces, digámosle a Evo, ¿verdad?, que ha hecho una gran cosa en introducir en la Constitución política el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Pero esa normativa requiere una reglamentación, requiere una ley, y ahí le vamos, que la universidad y la carrera de sociología sea protagónica, y el foro de género, sociedad y cultura que sea protagónico, que sea un actor importante que nos permita esta reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.